Hoy les traigo una recomendación de un libro que la verdad me llamó la atención de principio a fin, me hizo llorar, confieso que boté unas cuantas lágrimas, y es el libro de El hombre en busca de sentido de un psiquiatra, Viktor Frankl. Viktor Frankl es un psiquiatra que vivió en la época del Holocausto, cuando los nazis perseguían a los judíos. Más o menos en la época de 1940, él vivía en Austria y él tuvo la posibilidad de escaparse a Estados Unidos porque logró conseguir la visa, pero él tomó la decisión de no irse y de continuar ahí. ¿Por qué? Porque tenía mamá, papá, familia y una esposa que estaba embarazada. En su libro él cuenta que cuando llegó a un campo de concentración, quizá el que más muertes tiene en la historia, que es el campo de concentración de Auschwitz, cuando llegó, lo único que él quería que le dejaran era un manuscrito de un libro que él iba a sacar, y ahí tenía prácticamente toda su vida. El libro era sobre psicoanálisis y existencialismo. Entonces, cuando llegaban al campo de concentración, pues les quitaban absolutamente todo, los rapaban de cabeza y no les dejaban absolutamente nada. Y él le lloró, le imploró a ese guardia que le dejara por favor el manuscrito, y lo que hizo el guardia fue rompérselo en la cara. Ahí fue cuando él cuenta que tuvo su primera caída, porque pues fue su trabajo de años y su pasión, que era la psiquiatría. Pero Víctor pues enfrenta lógicamente todas estas dificultades, y él como psiquiatra lo que cuenta en el libro es cómo se comporta un ser humano desde la parte psicológica ante tantas amenazas. ¿Qué tenían en ese campo de concentración o qué les hacían? Pues muchísimas cosas infrahumanas. Los hacían caminar en temperaturas de menos 20 grados. Yo todavía no me imagino cómo un ser humano puede caminar a temperaturas de menos 20 grados con zapatos totalmente rotos. Los golpeaban simplemente porque se salían de una fila. Los alimentaban con una agua de sopa diariamente y les daban un pedazo de pan cada 3 días. Dormían en barracos donde habían pulgas, donde sufrían de enfermedades y no tenían ni siquiera medicina para poder curarse. O sea, las condiciones fueron verdaderamente tristes, y bueno, una gran cantidad de personas lograron sobrevivir. El tema está, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo a pesar de todas estas dificultades lograron sobrevivir? Pues Viktor Frankl lo cuenta a través de este libro. Él, después de ser liberado en 1945, este libro fue una catarsis. En 9 días él logró escribir este libro porque fue una catarsis. Él dice que jamás olvidó la experiencia en el campo de concentración, pero sí pudo superar su propia experiencia personal, y por eso es que lanza este libro. Solo que este libro tiene una particularidad. En un principio tenía otro nombre, se llamaba El psicólogo en el campo de concentración, y ¿qué creen? Fue un libro que no fue vendido, o sea, fue un libro que no tuvo éxito, prácticamente fue un fracaso. Después de platicar con unos amigos, le cambiaron el nombre al hombre en busca de sentido, y el libro tuvo ventas extraordinarias, ¿no? Y Viktor Frankl pues lo llamaron muchísimas universidades, tuvo el título de honoris causa, pudo dar conferencias en muchos otros lugares, y bueno, pues su fama fue a nivel mundial. Entonces es un libro que yo lo describo muy sabio, ¿de acuerdo? Es un libro muy sabio y es un libro muy increíble. Yo digo que cuando tú lees te sientas a platicar con el autor. Entonces yo me senté a platicar durante unas cuantas horas con Viktor Frankl y me contó todo lo que ocurrió en el campo de concentración, y les quiero compartir aquí algunos detalles. Y uno de esos detalles es: el hombre se puede acostumbrar absolutamente a todo, pero no sabe cómo lo hace. Nosotros nos podemos acostumbrar a todo, ¿sí? Por eso muchas veces por ahí vemos situaciones familiares, familias disfuncionales, y tú dices, pero ¿cómo puede soportar esto aquella mujer? ¿O cómo puede soportar esto aquel niño? Porque el hombre psicológicamente se puede acostumbrar a todo. El inconveniente es que muchas veces no sabemos cómo. Entonces, lo que les dolía a los prisioneros en el campo de concentración quizás no eran los golpes físicos que recibían, y sí era la humillación que les daban, era la indignación y la injusticia sin ningún sentido. Eso era lo que más les dolía. Sin noticias de familiares,
totalmente alejados, viajaban a diferentes campos de concentración, viajaban en vagones, unos encima de otro, durante 3, 4 horas, se hacían chichi, se hacían del cuerpo ahí, el uno encima del otro, porque no podían, estaban totalmente privados de su libertad en todos los aspectos que te puedes imaginar. No sabían si sus familias estaban vivas, habían sido llevadas a cámara de gas, o sea, no sabían absolutamente nada. ¿Y cómo superaban esto? Lo superaban a través de la imaginación. Entonces, cuando un ser humano no puede satisfacer sus propias necesidades básicas, lo hace a través de la imaginación. ¿Cómo lo hacían? Imaginándose fumar, imaginándose con un excelente plato comiendo, imaginándose abrazar a su familia, y a través de esto es que lograban sobrevivir. O sea, ¿a través de qué? A través de su mente. Víctor, por no caer en temas en delirio o en depresión, él hacía conferencias mentales. Él se imaginaba un auditorio lleno de gente, con luces, hablando de su experiencia en el campo de concentración, y eso fue uno de los tantos factores que le ayudó a salir vivo, pues en 1945, cuando fue su liberación. Entonces, dice algo muy particular en el libro, que es: un hombre despojado de todo puede conocer la felicidad. Solo por un instante, si contempla al ser amado. Entonces él se imaginaba a su esposa, y dice que esos instantes de imaginación y de conversación con su esposa era lo que le llamaba felicidad. Y el amor trasciende inclusive a la persona física. O sea, tú puedes trascender el amor, no tiene que tener la persona física para amar. Eso lo deja aquí escrito y muy claro en este libro. Además de que en ese momento, pues los prisioneros no cambian los sentimientos, solo se preocupan por la sobrevivencia. O sea, en aquel momento no era importante los sentimientos, solamente su supervivencia, ¿no? Se llegó a la conclusión que a pesar de la falta de sueño, ¿sí?, que a pesar de la falta de alimentación, a pesar de las condiciones infrahumanas, el resultado de cómo se convertía un prisionero era una decisión personal. Eso me llamó muchísimo la atención. O sea, cómo el mismo ser humano que pudo crear una cámara de gas, ¿verdad?, es el mismo ser humano que entraba a las cámaras de gases, se colocaba, se persinaba, se echaba la bendición y entraba porque sabía que iba a morir. ¿Cómo un ser humano puede ser tan malo y cómo un ser humano puede ser tan bueno? Y queda muy claro que eso es única y exclusivamente ¿de qué? Eso es algo que tú decides hacer, dentro de otras cosas. Y le ocurrió algo muy particular. Hay una historia que me llama muchísimo la atención porque me gusta estudiar mucho sobre el desarrollo humano, sobre el poder de la mente. Y Víctor Frank aquí cuenta una historia de un amigo. Una vez estaba platicando con un amigo y el amigo le dijo: Víctor, acabo de tener un sueño y te lo quiero compartir. Había soñado. Y Víctor le comentó: claro que sí, platícame, ¿qué soñaste? Pues en el sueño me apareció una persona que me pidió un deseo y que me lo iba a cumplir. Y yo lo sentí tan real que yo sé que va a ser así. Y Víctor le preguntaba: ¿y cuál fue ese deseo? Pues que vamos a ser liberados el 30 de marzo. El 30 de marzo tenemos nuestra liberación. Por esa época estaban en febrero. Víctor dejó la cosa así, pero su amigo sentía la esperanza de ser liberado el 30 de marzo. El día 28 de marzo, se llegó la fecha del 28 de marzo y no tenían noticias absolutamente de nada de la liberación, y al amigo le dio una fiebre bastante fuerte. El día 29 de marzo el amigo entró en delirio, ¿sí?, y comenzó a temblar. Y el día 30 de marzo el amigo murió, y supuestamente la causa de la muerte aparentemente fue por tifus. Entonces perdió la esperanza totalmente, y cuando un ser humano pierde la esperanza, lo pierde todo. Habían prisioneros que perdían la esperanza, que ya no querían levantarse de donde estaban. Y dice Víctor Frank que si se pierde la esperanza, se pierde absolutamente todo. Y la gran mayoría de las muertes, moría de cada 28 personas, moría una aproximadamente. También ocurrían mucho en la época de Navidad.
porque los prisioneros en esa época se imaginaban estar con las familias y al pasar la Navidad y no había liberación, habían muchísimas muertes. Era el pico más alto de las muertes en los campos de concentración. Viktor Frankl aquí también trabaja mucho con la logoterapia. ¿Qué es la logoterapia? La logoterapia es encontrar el sentido a tu vida. ¿Qué es ese sentido que te hace vivir y que te hace levantarte todos los días? El sentido de vida cambia de persona a persona y el sentido de vida tuyo hoy puede cambiar y ser totalmente diferente mañana. Lo importante es que tengas un sentido de vida, porque si no tienes un sentido de vida, tienes algo que se llama vacío existencial. Y ese vacío existencial muchas veces es sentir aburrimiento, es sentir depresión, es sentir tedio, y eso ocurre cuando tú estás en ocio, cuando estás desocupado, y lógicamente que lleva consecuencias. ¿Qué consecuencias lleva? Lleva consecuencias de depresión, lleva consecuencias de alcoholismo. Ese es el resultado. Y pues finalizo aquí con una frase que me encantó muchísimo de Nietzsche, que dice, no sé prácticamente cómo se mencione, pero dice que cuando tú tienes un porqué, encuentras el cómo. Si tú tienes un porqué en la vida, vas a encontrar el cómo hacerlo. Si tu porqué es suficientemente fuerte, vas a encontrar cómo hacer las cosas. Entonces, el sentido de vida es único para cada persona. El sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido. ¿Por qué muchos de estos prisioneros lograron sobrevivir? Porque tenían, el sufrimiento era para volver a ver a sus familias, por lo tanto resistían cualquier condición infrahumana que ellos pudieran tener. Entonces, hasta hoy yo me pregunto cómo hubo personas que soportaron esas condiciones, o sea, demasiado pesadas. Y muchas veces nosotros tenemos un problema, tenemos una trivialidad, nos quejamos, nos duele la cabeza, no vamos a trabajar, sacamos excusas para lograr lo que queremos, para lograr nuestros resultados. Entonces, por eso me encanta la lectura. Y estoy armando una tribu que se llama Tribu de Lectura de Milena, donde te invito a que me sigas o te suscribas más bien al canal de YouTube y así podamos compartir diferentes filosofías. Este libro está 100% recomendable. Te hace llorar, te hace pensar, te hace cuestionar, te hace agradecer, te hace muchas veces cambiar el sentido de la vida que tú tienes. Espero que les haya gustado, es con mucho gusto y nos vemos en el próximo video para más recomendaciones de libros.